Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa el momento ni el lugar desde donde nos escuchen. Los invitamos a ponerse cómodos, tomar un café y disfrutar estos momentos con nosotros. Aquí empieza el blog del barista. Hola, yo soy el barista y este es el episodio número 7. Este es el inicio de una sección dentro del blog que se llama Café 101. Decidimos llamarla así debido a que todos los episodios que pertenezcan a esta sección son de datos teóricos, técnicos y prácticos, con un trabajo de investigación mucho más riguroso, información que bien podría ser parte de una clase en una universidad, y que estamos seguros que, como barista, profesional del café y entusiasta, te serán de mucho interés y utilidad para tu labor o tu conocimiento de este mundo en torno al grano de café. Dicho esto, comencemos. Hablar del espresso para la industria del café actual es hablar de una bebida que, si bien pareciera extremadamente sencilla, además de pequeña, es la base de casi todas las bebidas, con base de café, que salen de la máquina que lleva el mismo nombre, y de la que ya hablamos un poco en episodios anteriores, lo que la convierte en una de las preparaciones esenciales a dominar por parte del barista. Casi con toda seguridad se puede afirmar que es de lo primero que se aprende cuando decides estar detrás de la barra, pero una vez que conoces los pormenores, te das cuenta de que no, en absoluto, resulta sencilla, y por el contrario, llevarla a una gran ejecución resulta en toda una odisea de parámetros a dominar y controlar. Pero vayamos de nuevo al origen, la razón de la creación del espresso. En el siglo XIX, el café era un gran negocio en Europa, con cafeterías floreciendo en todo el continente. Sin embargo, la preparación de café era un proceso lento y, como pasa todavía hoy en día, los clientes a menudo tenían que esperar por su bebida más de lo que les gustaría. Decíamos que fue Angelo Moriondo quien en 1884 patenta su nueva maquinaria de vapor para la confección económica e instantánea de la bebida de café, en Turín, Italia, la cual solo se conoce por esta patente. Consistió en una máquina de una gran caldera, que se calentaba hasta 1.5 bares de presión, llevando agua a través de una cama grande de granos de café a demanda, con una segunda caldera de vapor que empapaba la cama de café y completaba así la bebida. Hagamos una nota. El bar de presión es la unidad en la que hasta la actualidad se calibran las máquinas de espresso y equivalente a 0,9669 atmósferas. Una atmósfera es la presión que tiene la atmósfera, valga la redundancia, sobre cualquier cosa al nivel del mar, o el equivalente a 1019,72 centímetros de agua. Para que una máquina logre llegar a estas presiones, se requiere de calor constante para hacer hervir agua hasta el punto de generar vapor, y que el sistema cerrado donde se encuentra, que es la caldera, logre presiones superiores a las del ambiente, con el fin de tener agua caliente a demanda y con fuerza suficiente en un sistema de tuberías aptas para tales condiciones. Ahora que, como sabemos, años después fueron dos personajes ahora célebres quienes finalmente harían posible la máquina expreso, propiamente armada, probada y comercializada. Estos fueron Desiderio Pavoni y Luigi Bezzera. Bezzera hizo el diseño de la primera máquina comercial, la cual, si bien lograba que la temperatura del agua bajara hasta unos 90 grados centígrados, uno de sus más grandes inconvenientes
fue que ésta no daba un flujo constante de agua, lo que hacía inconsistentes las extracciones, cosa que se pasaba por alto, porque por fin se podía preparar una taza de café en una fracción del tiempo de lo que normalmente se hacía, y además se podía preparar en demandas de grandes cantidades. Para 1903, Pavoni compra la patente a Betsera. Pavoni vino a mejorar el diseño incorporando una válvula de escape, permitiendo que los baristas que la operaban no corrieran con el riesgo de una quemadura de consideración. La otra mejora significativa consistió en la primer lanceta de vapor, que permitía que justo ese vapor que se generaba en la caldera pudiera ser aprovechado. Hoy, ninguna máquina expreso está completa si no incluye al menos una lanceta. Por un par de años, ambos trabajan en esta máquina, que finalmente Pavoni nombra como la Ideale, misma que presentan en la Feria de Milán de 1906, haciendo que el mundo conozca por primera vez el café expreso. Pero la cosa no quedaría ahí. Después de esta presentación en sociedad, siguieron trabajando en mejorar tanto el mecanismo como la estética. Y es que, honestamente, algunas de las que aún se conservan son bastante bonitas, aunque poco funcionales para los parámetros y tecnología actual. Y es que sí, la Ideale podía preparar hasta 1000 tazas por hora, pero no alcanzaba sino hasta 2 bares, y por otro lado, el tema del control de flujo y temperatura era algo que no lograban estandarizar, lo que provocaba bebidas de sabor muy intenso y amargo. Si lo piensas bien, esta podría ser la razón y, en parte, el origen, por un lado, del gusto europeo por los cafés fuertes o intensos, y por otro, de la asociación del sabor amargo con el sabor por excelencia o característico de esta bebida. Por entonces, un competidor de Pavoni fue Pier Teresio Arduino. Arduino fue un inventor con la determinación de encontrar un método de preparar un espresso que no dependiese en exclusiva del vapor, incluso habiendo concebido la incorporación de pistones y válvulas de aire en sus máquinas, aunque no fue capaz de hacer realidad sus ideas. Sin embargo, sus principales contribuciones a la historia del espresso fueron otras. Arduino era hombre de negocios y un especialista en marketing, incluso mejor que Pavoni. Él elaboró una estrategia de marketing alrededor del espresso, que incluía directamente al diseñador gráfico Leonetto Capiello, para crear un icónico póster que capturaba la esencia del espresso y la velocidad de la era moderna. En los años 20, Arduino tenía un taller más grande que Pavoni en Milán y, como resultado de sus capacidades de producción y sus conocimientos de marketing, estaba mejor preparado para exportar máquinas fuera de Milán y expandir el espresso al resto de Europa. Finalmente, hubo quien pudo pasar de la barrera de los 2 bares de presión. Este fue el propietario de una cafetería de Milán llamado Achille Gaggia. Gaggia transformó las máquinas inspiradas en Julio Verne, o sea, las de Pavoni y Arduino, en unas máquinas de palanca cromadas más parecidas y hasta cierto punto inspiradas en una nave espacial. En la máquina de Gaggia, inventada después de la Segunda Guerra Mundial, el vapor presurizado empujaba el agua dentro de un cilindro, que era presurizado con más fuerza por una palanca de pistón accionada por el barista. Esto no solo hacía desaparecer la necesidad de grandes calderas, sino que además aumentaba de forma drástica la presión de unos 2 bares hasta los 8 a 10 bares. Las máquinas de palanca también estandarizaron el tamaño del espresso. El cilindro en los grupos de palanca solo podía contener 1 onza de agua, limitando el volumen que se podía utilizar para preparar un café. Con las máquinas de palanca también se introdujo una nueva terminología. Los baristas que accionaban las máquinas Gaggia acuñaron el término servir un disparo, en inglés pulling a shot, de espresso, que ¿quién hoy en día no anda usando este término en las barras?
Una anécdota histórica afirma que los primeros consumidores estaban tan reacios a tomar la basurilla que flotaba sobre el café hasta que Gaggia comenzó a referirse a ella como la crema del café, lo que sugería que el café era de tal calidad que producía su propia crema. Con la alta presión y la crema dorada, la máquina de palanca de Gaggia marca el nacimiento del espresso contemporáneo. Y si creías que ese era el final de la evolución de la máquina, déjenme decir que están en un pequeño error, pues la siguiente evolución de la máquina espresso sucedió en los comienzos de los años 60, cuando la máquina de pistón de Gaggia fue superada por la Faema E61, inventada por Ernesto Valente en 1961. La E61 introdujo muchas innovaciones y premisas en el mundo del espresso. Resulta que, en lugar de usar la fuerza manual del barista, Valente se valió de la ahora creciente potencia eléctrica e introdujo una bomba motorizada que proporcionaba los 9 bares de presión necesarios para servir un espresso. Dicha bomba trasladaba el agua directamente a través de unas tuberías en forma de espiral dentro de la caldera, antes de ser disparada a través del café, y un intercambiador de calor mantenía el agua siempre a la temperatura ideal para servir la bebida. Con estas innovaciones técnicas, un tamaño reducido, versatilidad y un diseño brillante de acero inoxidable, la E61 fue un éxito inmediato e incluida, de forma justa, en el podio de las máquinas de café más influyentes de la historia. A partir de aquí, numerosas marcas e innovaciones se fueron dando, pero justo resultan en una mejora de anteriores diseños. En los últimos 15 a 20 años, y a raíz de la cada vez más creciente industria tecnológica, ya es más común ver máquinas que se controlan por dispositivos electrónicos, tales como computadoras, tabletas o smartphones, que incluyen software que permiten la calibración de los diferentes parámetros que se pueden controlar en una máquina, tales como la presión de salida, la temperatura, la presión y temperatura de la lanceta de vapor, el tiempo y volumen, y en algunos casos el peso de la extracción, e incluso ya las hay las que además de espresso pueden preparar cafés filtrados, como lo hacemos en una cafetera de casa o una cafetera manual de filtro, como la Chemex, el B60 y sus variaciones. A la par del desarrollo de la máquina espresso, hubo otra máquina que tuvo que ser mejorada. Me refiero al molino. Y es que no todos los molinos sirven para moler café, y aún menos son los que pueden hacerlo al nivel de lo que requiere una preparación de espresso. De entrada, los molinos de aspas están más que descartados para este efecto, siendo los que emplean muelas usualmente de acero inoxidable, recubierto o puro, las más comunes y usuales. De estas existen dos tipos o formas, las muelas planas y las cónicas. Ambas tienen ventajas y desventajas con respecto a la otra, aunque lo más común es encontrar muelas planas en los molinos milimétricos, que son los más adecuados para la molienda para espresso. Los de muelas cónicas tienden a usarse en molinos de gran volumen, pues son precisos, duraderos y tienden a sufrir, un poco menos, el calentamiento por fricción. La elección de un buen molino es algo que muchas veces se pasa por alto, con la creencia de que todos funcionan para lo mismo y de la misma manera, cosa que si bien en un principio es de algún modo cierto, si queremos extracciones de la más alta calidad, será un aspecto a valorar mucho más. En la actualidad, los molinos tipo on-demand o automáticos están tomando la delantera, pues se los puede programar electrónicamente para que entreguen una cantidad determinada en cada descarga de molienda, evitando las mermas y elevando la consistencia de las extracciones. Como dato curioso, quiero mencionar que en las mundiales de baristas, el molino que se está convirtiendo en el más usado es el modelo EK43. Unos años antes lo era el K30 y tal vez pronto lo sea el E665, los tres de la marca Malkonig, pues han resultado ser los más precisos y consistentes de entre muchas otras marcas. Ya lo veremos más adelante,
pero justo la característica de consistencia es una de las más importantes en la molienda, más en el mundo del espresso, donde pequeñas variaciones crean resultados totalmente diferentes que pueden ser todo un acierto o todo un desastre. Ahora que sabemos de dónde viene la idea del espresso, la máquina que nos permite prepararlo y su evolución, veamos rápidamente sus componentes. Internamente, una máquina de espresso tiene una bomba, una o varias calderas, los conductos de agua y vapor, electroválvulas que controlan el paso del agua y vapor en las diferentes direcciones, así como el cableado, sensores y la tarjeta con el circuito eléctrico que controla las funciones. Eso sí, no todas las máquinas la traen. Todo eso está montado sobre un chasis o estructura, usualmente de hierro, acero o aluminio resistente. Por la parte externa encontramos los cabezales de los grupos o duchas, donde encajan los portafiltros. Esta parte son de las más importantes, pues este sistema, cabezal, portafiltro, al sellarse es el que permite la extracción del espresso. A su vez, el portafiltro, que también se llega a conocer como pinza o maneral, se compone del portafiltro propiamente, y dentro de este, anclado por medio de unos brackets de alambre de metal, está el filtro, el cual puede tener una capacidad de entre 7 a 12 gramos para el sencillo y de entre 14 a 22 gramos para el doble, aunque depende de cada fabricante la capacidad de estos filtros, que son de metal resistente, y una doble malla o tamiz de apertura micrométrica que permite el flujo de la extracción hacia la salida o caída del portafiltro. Además de esto, se encuentran los botones de acción y control de los cabezales de grupo, que en las máquinas semi y automáticas se pueden programar para que por tiempo o volumen entreguen cierta cantidad de extracción. También hay un botón para la ducha de dosificación de agua caliente, y claro, la ducha misma, que usualmente está en una de las orillas, junto a las lancetas. Estas últimas suelen ser dos para los modelos de dos o más grupos, y una única para las máquinas de un solo grupo. Para accionar la salida de vapor, se sirven ya sea de una perilla o de una palanca. En algunos modelos también es un botón, que se encuentran usualmente arriba de donde se ubican dichas lancetas. Todo esto va montado sobre un tablero que además cuenta con una charola de desagüe y unas mirillas que sirven para controlar el llenado de la caldera y la presión interna de esta, así como la presión de los grupos al ser encendidos. Ya de la estética depende totalmente de cada modelo y marca, siendo las más comunes las máquinas italianas, seguido de las españolas. México tiene marcas que, si bien arman las máquinas aquí, usualmente traen sus componentes de estos países, o bien de China, aunque hay una marca originaria de Tijuana que asegura ser 100% mexicana y de la cual he tenido la oportunidad de probar y en una expo incluso está recomendando. Esta marca es Esprofeso. Buscaremos la forma de invitarlos a que les platiquen de viva voz los pormenores de su producto, porque está bastante interesante. Antes de terminar y como preámbulo a entrar a lo que propiamente será la elaboración y características de un espresso, desde hace un tiempo se habla de muchas maneras de enseñar a los baristas los estándares y parámetros de preparación de un espresso. De las más tradicionales son las llamadas M's, que dependiendo la bibliografía consultada son 4 o 5. A razón serían máquina, molino, molienda, mano y mantenimiento, que engloban los aspectos que un buen barista debe dominar. De los primeros dos acabamos de hablar. De la tercera, que es la molienda, la veremos en el siguiente episodio. De la mano y del mantenimiento, bueno, habría que hablar mucho más, pero a grandes rasgos, la mano se refiere a la compactación, sí, pero también al dominio de la barra por parte del barista, es decir, que además de saber usar la máquina, el molino, elegir la molienda adecuada, la compactación correcta
el tiempo de extracción ideal y discernir si el resultado es el adecuado, como barista debemos dominar muchas otras cosas más, de las que hablamos en el primer episodio. Pero, para hablar de los parámetros y variantes específicas del espresso, me voy a guiar no solo de estas M's, sino en lo que, en últimos años, se ha ido descubriendo, estudiando y desarrollando. Pero eso será en el siguiente episodio. Amigas y amigos, es así como concluye este episodio. Esperamos que esta información sea útil y les permita ir creciendo en el conocimiento de este gran mundo que es el del café y por supuesto el del barismo. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en la página www.elblogdelbarista.com.mx, donde será un gusto recibir sus comentarios, sugerencias y preguntas. Se despide de ustedes, el barista. Hasta la próxima.